En ese sentido, para nosotros es un motivo de orgullo y de especial regocijo que en el marco de las fiestas patrias, de nuestra patria, de nuestro país, el Perú, podamos presentar un libro que justamente nos presente este trabajo, esta investigación tan importante que nos abre nuevos caminos, nuevos espacios, ¿no? Gracias al enorme trabajo de la doctora Scarlett O'Fennan. Quiero dar la bienvenida y la felicitación a la doctora O'Fennan y a la mesa que la acompaña, que vamos a tener ahora el inmenso placer de disfrutar del conocimiento en torno a este tema y poder tener distintas miradas alrededor de esta investigación que sin lugar a dudas será para todos los peruanos un aporte fundamental en el conocimiento de nuestra historia. Yo creo que trabajos como este deben ser destacados y este marco de una feria tan importante como la Feria Internacional del Libro es el marco ideal para justamente darlo a conocer. Muchísimas gracias y que disfruten de esta presentación. Para las siguientes palabras vamos a contar con la presencia del señor Carlos Gustavo Eduardo Bayón, él es regidor de la Municipalidad de Lima. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El Fondo Editorial de la Municipalidad de Lima, administrado por la Gerencia de Cultura, donde los ciudadanos pueden tener acceso a la historia y tradición de Lima a través de sus distintas colecciones, como la serie Munilibros y en este caso los libros de investigación, que en su segundo número presenta esta importante investigación de la reconocida historiadora Scarlett O'Fennan. Nos encontramos ante un libro que nos adentra en el siglo XVIII, en épocas en las que Lima se recuperaba de un desastre de gran magnitud como el terremoto de 1746. Los datos que nos trae la doctora Scarlett O'Fennan son muy interesantes, ya que se puede tener una idea sobre el porcentaje de castas, mestizos, esclavos, que provenían de diferentes partes, como también de Centroamérica, México, Panamá o Chile. En el caso del Perú, los pobladores indígenas, o la mayor parte de la población, procedía de provincias, lo que conllevó a que sean reducidos en dos zonas: la parroquia de Santiago del Cercado y la parroquia de Santa Ana, que pertenecían al barrio de Cocharcas. En esa época también existían los llamados ranchos o rancherías, pertenecientes al área de Malambo. Y en las afueras del barrio de Cocharcas estarían estas fincas de la hacienda La Olería, desde donde se daría inicio a esta confabulación encabezada por los artesanos indígenas y mestizos para liberarse de la administración española. Esta investigación está dividida en 4 capítulos, que inicia con la distribución de la migración en los territorios de Lima, el sismo de 1746, el ascenso al trono de Fernando VI, hasta llegar a la conspiración de 1750 contra el virrey conde de Superunda. Es importante precisar que el siglo XVIII estuvo marcado por importantes cambios sociales, políticos y económicos al interior de la sociedad colonial, producto de las reformas borbónicas, un conjunto de normas y leyes que en la práctica restaban las condiciones de los beneficios de los indígenas que buscaban ser acreditados por la corona, por lo cual también elevaron pliegos de reclamos por parte de la nobleza indígena limeña, que exigían reconocimiento de sus títulos nobiliarios y estatus que sí tuvieron durante el tiempo de los Austrias y que se les fue quitando. Todo esto motivará a distintos levantamientos. Estamos sin dudas ante un gran aporte para la historia de la forja por nuestra independencia, poniendo en relieve a personajes hasta hoy poco conocidos y a los que debemos revalorar. Este libro seguramente traerá más iniciativas para proseguir la investigación sobre el tema. Muchas gracias. A
continuación tenemos las palabras de nuestra primera comentarista, la señorita Kelly Montoya Estrada. Ella es directora del Archivo Arzobispal, es investigadora y va a comentar acerca de esta publicación. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Le agradezco a la profesora Scarra Ofela por haberme invitado y a los encargados del Fondo Editorial. La conspiración de Lima, primer grito de independencia. La conspiración de Lima en 1750, primer grito de independencia. Es un texto escrito con mucha facilidad para el público no académico. Quizás los académicos, los historiadores y otros investigadores ya habíamos oído de esta conspiración, habíamos leído los trabajos de la profesora Scarlett sobre este tema, pero el público no investigador, no académico, quizás le suene extraño que existe una conspiración previa a la rebelión de Túpac Amaru y que haya sido quizás ese primer momento, ese primer intento por buscar de algún modo la independencia. No como la que se consiguió en 1821 a 1824, que es lo que estamos celebrando este año, el bicentenario, terminando de celebrar, pero sí de otra manera. A través de esta investigación, la autora nos sumerge en un suceso quizás, como les decía, poco conocido para el público no académico. Y nos invita a reflexionar si la fallida conspiración de 1750, liderada por indios y algunos mestizos, fue quizás este primer grito de la independencia o fue solamente un suceso aislado sin consecuencias posteriores. El libro nos hace una rápida mirada, pero muy bien investigada, sobre la ciudad de Lima, a sus habitantes, a sus clases sociales. Nos muestra una ciudad de migrantes, como siempre lo ha sido. Migrantes que habitaban en las periferias, como en el arrabal de San Lázaro, en Malambo, así como en los barrios de Santa Ana y de Cochabamba. Estos lugares serán los ejes por los cuales se movieron los conspiradores. Y dentro de ese espacio territorial que se movieron estos hombres y mujeres seguramente también que formaron parte de esta conspiración, fueron muy importantes el barrio de Santa Ana y de Cochabamba, ¿no? Que albergaban a la mayor cantidad de los hombres que participaron en esta conspiración, todos ellos miembros de alguna cofradía. ¿Y por qué son importantes las cofradías? Luego del terremoto de 1746, la ciudad quedó destruida. El hambre y la desesperación eran latentes entre sus habitantes. Los hombres y mujeres que sobrevivieron buscaron consuelo en Dios. Un año después del terremoto, salieron las andas del Señor de los Milagros por primera vez en una procesión que recorrió toda la ciudad. Y la población se volcó a sus calles para acompañarlo. Lima, como toda ciudad virreinal desde su fundación, una ciudad con muchas celebraciones religiosas y procesiones, las cuales eran muy frecuentes, sobre todo durante la Semana Santa del Corpus Christi, y luego de algún suceso funesto como lo fue el terremoto. La ira de Dios tenía que ser contenida y las plegarias eran necesarias para esto. Es por eso que la procesión del Señor de los Milagros marcará desde ese momento posterior al terremoto hasta la actualidad a la feligresía local. Todas estas procesiones eran organizadas por hermandades y cofradías, a las cuales pertenecía casi toda la población, pues ellas brindaban ayuda social a sus miembros y los acompañaban en los momentos finales de su vida, brindándoles un espacio para ser enterrados, además de encargarse de costear las fiestas en las que participaban. Las cofradías fueron fundadas por los diferentes grupos de la sociedad, podían ser de españoles, indios, negros, mulatos, y también abiertas o cerradas, es decir, excluyentes, además de ser gremiales, y a este último grupo es que pertenecieron zapateros, confiteros, sastres, entre otros, y la mayor parte de nuestros conspiradores. Todos los conspiradores de 1750 pertenecieron a alguna de ellas, pero sobre todo a las cofradías de la Virgen de Cocharca, la Purísima Concepción o a la de San Miguel Arcángel. En este espacio cofrade de reunión habitual se pudieron ir gestando algunas de las ideas
que tenían en mente Melchor de los Reyes, botonero, Antonio Cabo, zapatero, Antonio León, indio, zapatero. Quizás sí, eso es una pregunta que queda en el aire y que algunos investigadores del tema de cofradías han intentado plantear, si realmente las cofradías tuvieron algo que ver en todos estos procesos rebeldes, porque las reuniones que se hacían, si bien es cierto, deberían estar supervisadas por un sacerdote, de mediados del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XIX, no fue así, porque pasaron por un gran relajamiento y es por eso que se van a ver reformadas hacia finales del siglo XVIII. Y fue precisamente en la fiesta de San Miguel Arcángel y de la era patrón de la cofradía de indios que quedaba en la iglesia de San Pedro, que se comienza a intentar gestar esta conspiración. Estaba planificado para que el 29 de septiembre de 1750 se llevara a cabo este levantamiento de los indios. ¿Y por qué la fiesta de San Miguel Arcángel? Porque en esta fiesta los indios podían portar armas y era importante entonces esta festividad, y ellos creyeron que en ese momento lograrían su objetivo. Pero bueno, no se llevó a cabo. A esta cofradía pertenecían muchos, como les decía, de estos indios. En el interín de los preparativos para llevar a cabo sus planes, los conspiradores, temerosos de no contar con el apoyo de los esclavos, van a decidir convocar a algunos de ellos. Les ofrecieron la libertad y a los que ya eran libertos les ofrecieron unas mejores opciones laborales. Pero fue justamente uno de ellos quien los traicionó. ¿Qué papel jugó realmente la iglesia durante esta conspiración? Bueno, pues vamos a ver que la cofradía en la cual se asociaban muchos de estos conspiradores, que era la de San Miguel Arcángel, era una cofradía que tenía mucha devoción en la compañía de Jesús. Por ahí podemos entender que había un cierto vínculo entre ellos. Y las otras órdenes religiosas, como los franciscanos, veremos más adelante cómo van a apoyar estos pedidos que se van a hacer ante la corona. Entre las demandas que querían solicitar los conspiradores estaba el tener mejores opciones dentro de la carrera eclesiástica, es decir, llegar a ser sacerdotes, y que las mujeres dejaran de ser solamente beatas y lograran llegar a ser monjas de velo negro. Estas reivindicaciones que buscaban los conspiradores fueron muy similares a las que Fray Calixto Tupac Inga y Fray Isidoro Cala llevaron a España. Ellos le llegaron a entregar al rey Fernando VI el memorial denominado Representación Verdadera o Manifiesto de Agravios de los Indios. En él se hablaba de la explotación a la que estaban sometidos los indígenas, como la mitad, los tributos y el reparto, así como todas las trabas que les ponían para ingresar a la universidad. Este documento, que inicialmente debió llegar en 1744, tardó muchos años, pero logró llegar y ser recibido por el rey. Dentro de este contexto y la intervención de los franciscanos, las cofradías, también tenemos un personaje fundamental que tuvo que ver de manera indirecta en esta conspiración, y es Santa Rosa de Lima. Pues se dice en una de las declaraciones que uno de los conspiradores, para poder captar adeptos y tener apoyo, les comentaba que Santa Rosa tuvo una visión y que en el año 50 ellos, los indígenas, volverían a tener el poder. Se volvería a tener el imperio que hubo antes de la llegada de los españoles. La Santa Limeña se vincula a los conspiradores, quienes en su mayoría provenían de la comunidad de Olleros de Huarochirí, pues esta era la santa patrona del pueblo, el cual se llamaba Santo Domingo de los Olleros. Además, en este pueblo se fundó una de las cofradías más tempranas dedicadas a la Santa Limeña. Además, cabe recalcar que luego de la independencia, muchos de los discursos que hay a favor de la independencia hasta finales del siglo XIX van a provenir de esta zona. Muchos de los sacerdotes en sus prédicas hablaban de la independencia
en esta zona de Huarochirí, de Yauyos, que fueron quienes van a apoyar esta conspiración. Sin duda alguna, el papel de las órdenes religiosas debió ser más que de espectadores frente a esta conspiración abortada. No solamente los franciscanos, quienes lograron entregar al rey el memorial, tuvieron vínculos con los o algunos de los indios conspiradores. Probablemente los jesuitas y dominicos hayan estado al tanto de este futuro levantamiento. Quizás una revisión a más fuentes nos podría ofrecer más información. El libro de la doctora Ofeland nos invita a reflexionar sobre esta conspiración, como sobre sus personajes y las redes que se tejieron para intentar acceder al poder y conseguir mayores oportunidades en una sociedad tan desigual como todavía la actual. Muchas gracias. A continuación tenemos a nuestro segundo comentarista. Él es Magíster Lizardo Seiner Lizárraga. Él es Magíster de Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene varias publicaciones en su haber. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primeras palabras van a agradecimiento a la invitación de la doctora Ofeland para presentar el libro y evidentemente el agradecimiento y la representación al Fondo Editorial de la Municipalidad por el excelente trabajo editorial que han hecho. Realmente encontrar un nuevo espacio editorial para canalizar la producción literaria, histórica, es indudablemente un gran acierto. Voy a leer las primeras reflexiones alrededor del trabajo de la doctora Ofeland. Deseo compartir algunas breves ideas emanadas de la lectura del libro La conspiración de Lima de 1750, primer grito de independencia, el último de la larga lista de obras de las que la doctora Ofeland publica, que se inician a mediados de la década de 1970 y luego adquieren madurez con la publicación de su tesis doctoral en 1985, luego traducido como Un siglo de rebeliones coloniales, de la que se afirmó ser el primer intento serio y sistemático de considerar al conjunto de revueltas y rebeliones indígenas ocurridas tanto en el Alto como en el Bajo Perú como un todo. Cierro comillas. Por lo tanto, el tema es parte de una larga y antigua reflexión sobre la dinámica de los movimientos sociales ocurridos en el reinante del Perú en el siglo XVIII. La estructura del libro que hoy nos convoca presenta 4 capítulos, claramente hilvanados, que nos conducen primero a tener una idea general de la ciudad de Lima, en el que el autor incide en uno de sus rasgos esenciales, a saber, ser un espacio de inmigrantes, además de ser la ciudad severamente afectada por un evento sísmico de gran magnitud, el terremoto y tsunami del 28 de octubre de 1746, el más fuerte de toda la historia de la ciudad. A ello se suma la descripción exhaustiva de las fiestas organizadas en la ciudad a raíz del ascenso al trono de Fernando VI, para luego rematar en la presentación de la revelada conspiración de artesanos de 1750, su relación con unos memoriales franciscanos y la dura respuesta represiva que dio el virrey conde de Superunta, José Antonio Manso Velasco, ordenando la ejecución de los líderes principales del evento subversivo. La idea central del libro se materializa en la identificación de un proceso, distinguir la evolución del mismo apreciando, y esa es una idea central del libro, la maduración de esta rebelión o de este movimiento. El proceso se centra en la identificación de los componentes de la abortada conspiración de artesanos ocurrida en Lima en 1750. Cada capítulo ofrece un relato sólido debido al método empleado por la autora, partiendo de una afirmación inicial, sosteniendo en el uso de fuentes, aunque diversas, pero complementarias entre sí. 3 grandes tipos de fuentes sostienen la investigación: la información de archivo, los escritos de época y la nutrida historiografía con la que dialoga y emplea para sostener y a veces discrepar con sus afirmaciones. Creo que los capítulos 3 y 4 forman una unidad en la que aparecen vinculados los protagonistas de los eventos de 1748, cuando se celebra el jubileo por la coronación de Fernando VI y la conspiración de 1750. Me referiré brevemente a ambos.
En relación al capítulo 3, el sismo y sus sucesivas y violentas réplicas provocan primero la demora de los festejos por la coronación del nuevo rey Fernando VI, recién en febrero de 1748, concretamente el 22 de febrero. Celebración de hondo simbolismo, pues el rey ausente adquiría presencia a través del ritual. Desde el inicio del siglo XVIII, la fiesta era ocasión para celebrar, pero también para ordenar a la población y así tener presencia pública, como se verificó en los casos de indígenas de Lambayeque y Guarochirí, representando directamente a varios incas. La razón de incluir este evento en el texto es porque para la autora, varios de los participantes aparecen como conspiradores en la subversión de 1750. La fiesta se entiende como un elemento cohesionador en el contexto de incertidumbre provocado por el desastre de 1746, sugiriendo que en ese ambiente festivo hayan surgido lazos de solidaridad entre indígenas. No debe soslayarse el hecho que la indumentaria aportada por las autoridades indígenas se vio sostenida en las imágenes provenientes de la descripción de festividades incas hecha por Garcilaso de la Vega y de la imagen de los incas propuesta por el cuadro Sucesión de los Incas de 1725. Acabo de hacer un pequeño excurso para señalar la calidad de imágenes, de las 70 imágenes que están presentes en este libro. Realmente es un libro de alta calidad, no solamente evidentemente en lo textual, sino en el despliegue gráfico. Parte de estos se materializaron en el encargo dado por los caciques de Lima a Calixto Tupac Inca, un donado franciscano, para preparar un documento que sintetizara quejas y que se presentara directamente a la corona, conocido como representación verdadera, que tiene un título más largo. La fiesta de 1748 fue estímulo para artesanos, una forma de recuperación tras el sismo de 1746, porque ella demandaba confeccionar un conjunto de prendas y adornos para lucir en la ceremonia. También tenía, por otro lado, un carácter reivindicacionista, pues los artesanos solo podían ejercer oficios menores, no los mayores, como señala la autora, como plateros o pintores. Aquí hallamos un primer logro del libro: rectificar y aclarar la imagen de que la conspiración de 1750 fue tramada por indígenas olleros provenientes de Santo Domingo de los Olleros en Guarochirí, cuando en realidad fueron indígenas de varios gremios diversos asentados en el barrio de San Galo. En el capítulo 4 se ingresa el meollo del libro, describiendo las labores y ámbitos de relación social de los insurrectos, delatados por un clérigo que recibió la información en secreto de confesión de parte de un esclavo el 21 de junio de 1750. Así aparecen primero las particularidades de los artesanos olleros, quienes contaban con alcalde de indios propio, además de contar con un escribano, esencial para la redacción de sus memoriales dirigidos a la corona. Presentar uno más elaborado en 1750 fue pensado en que se daba en una coyuntura propicia, posterior a la catástrofe de 1746, por la que las autoridades españolas darían concesiones a los reclamantes a fin de evitar la apertura de un segundo frente insurreccional que se sumara al movimiento que Juan Santos Atahualpa lideraba en la selva central desde 1742. La abortada insurrección, forjada por la confusión de intereses entre artesanos indios y mestizos, se hubiera llevado a cabo en una sociedad caracterizada por su fragmentación y en particular por una marcada tensión étnica entre indígenas y esclavos, tanto que fue justamente un esclavo quien hizo la delación. La conspiración fue pensada para que, en el plan de ataque a Lima, se procediera a quemarla e inundarla, capturar al virrey y su familia, eliminándolos, confiscando además armas en los centros de poder, especialmente el Palacio de Reinal. Además, hasta el día mismo de la conspiración se pensó que coincidiera, como lo señaló Kelly, con el día de San Miguel Arcángel, a efecto de desfilar armados, pues los insurrectos, artesanos de oficio, eran también parte de las milicias urbanas, y en esa medida, diestros en el manejo de armas. No debe soslayarse el hecho que pertenecer a las milicias urbanas era una forma de ascenso social para los indígenas migrantes
como lo señala explícitamente el autor. Finalmente, un elemento central planteado por el autor es destacar la influencia de elementos estimulantes de la conspiración, concretamente el conocimiento de los planes insurreccionales de Vélez de Córdoba, líder de la rebelión de Oruro en 1730, como la profecía de Santa Rosa de Lima, en la que se señalaba que en 1750 volvería el imperio del Perú a sus legítimos dueños. La ejecución de 6 de los conspirados se llevó a cabo el 22 de julio de 1750, todos artesanos y no solo los obreros. La represión abrió paso a la futura sublevación de Huarochirí. Fue la respuesta al fracaso del conato rebelde, tal como la autora señala. El líder principal de la sublevación de Huarochirí de julio de 1750 fue Francisco Jiménez India, capitán de indios del barrio Santa Ana, que desfiló en 1748 representando a Inca Roca y quien evita ser apresado en el develamiento de la conspiración. Ello permite comprobar la participación de Lima en un movimiento rebelde. Quedaría solo como un mito la idea de la pasividad de la ciudad frente a la independencia, lo cual lleva a identificar el segundo gran aporte del libro, que es justamente pensar que Lima, que no había tenido mayor participación en la independencia, con ese movimiento estaría demostrando ser esa participación protagónica. Sin embargo, quiero centrarme en las afirmaciones planteadas en el capítulo 2, en el que el autor explica la influencia del terremoto de 1746, como ya se indicó anteriormente. El más fuerte, con 8.5 a escala Richter en la historia de la capital peruana. Cabe decir en ese punto que dentro de la historia peruana, el terremoto más fuerte habido no fue el de Lima, sino el de Arica en 1868, que llega a 9.0 grados. Eso es parte de la temblorosa historia peruana vinculada y que es parte también de nuestra idiosincrasia. Creo en tal sentido que la principal interrogante sería: ¿qué efecto causa un desastre en los sectores marginales urbanos? Pareciera ser que en primera instancia obraría como un estímulo para subvertir más el orden, pues al ver destruidas las imágenes físicas que encarnan el poder, el Palacio Virreinal, por ejemplo, este quedaba desguarnecido y así se convertía en objeto de asalto. El proceso de reconstrucción de la ciudad fue largo y lento, pues solo para 1760 se podía considerar que ello estaba completado, pues había intervenido en ello, primero, la opinión de los expertos, en concreto Louis Gaudin, científico francés, cuyas opiniones se impusieron, no sin estar exentas de enfrentar largas polémicas. Recordar que después de un terremoto era frecuente producirse una polémica entre quienes deseaban cambiar de lugar la ciudad, lo cual a la postre no hubiera significado mucho, o mantenerlo en el lugar. Hay bastante bibliografía que demuestra ello y que la doctora Ofelia responde. De otro lado, para terminar, otro elemento importante es destacar el protagonismo de la Iglesia en la interpretación de la catástrofe, pues a pesar de no monopolizar la interpretación del fenómeno, pues también había interpretaciones precientíficas y científicas que incidían en dos hechos concretos: el travestismo y el poco recato en el uso de la indumentaria femenina. En este punto es importante destacar el contraste que hace la autora con lo ocurrido en Lisboa tras el terremoto del 1 de noviembre de 1755, cuando, por ejemplo, el marqués de Pombal prohibió los sermones a las misas. Finalmente, el trabajo deja cuestiones por resolver que la propia autora explicita. Por ejemplo, hay un tema por dilucidarse, a saber, la contradicción entre la violencia hacia los franciscanos, expresada en 1742, y la ayuda, aparentemente contradictoria, que estos prestaban a los conjurados de Lima. Otro aspecto es la calificación del movimiento al que se le denomina conspiración, confabulación, insurrección y subversión. La autora claramente opta por la primera, pero aún esperamos por qué deben quedar de lado los otros. Es más nuevo, pues anteriormente la autora hizo una distinción entre rebeliones y revueltas en el libro al cual me referí originalmente. ¿Cómo se contesta la pregunta formulada en el libro, en el título del libro?
No hay en la conspiración un deseo de ruptura violenta con la metrópoli, pero sí una serie de reivindicaciones por parte de los artesanos indígenas y mestizos. Aun cuando no se ofrezca una respuesta afirmativa, se colige que sí, pues se la entiende como un primer paso de lo que serán los futuros pasos a favor de la independencia. Gracias. Y ya en estos 10 últimos minutos vamos a presentar a la doctora Scarlett Ofela Godoy. Ella es historiadora, investigadora, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También cuenta con un doctorado en la Universidad del Liverpool College de la Universidad de Londres y un postdoctorado de la Universidad Colonia, Alemania. Se destaca en la investigación del proceso de emancipación peruano y cuenta con más de 50 publicaciones. Un aplauso para ella, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Primero que nada, agradecerles su presencia en esta presentación del libro La conspiración de Lima de 1750 y con signos de interrogación, primer grito de independencia. He escuchado a veces que se comenta que los libros que yo escribo son sustancialmente académicos. Bueno, este es un libro de difusión. Y no es el primer libro de difusión que escribo, porque escribí una trilogía biográfica sobre San Martín, O'Higgins y Bolívar, que también eran libros de difusión, ¿no? En todo caso, en este libro quisiera agradecer el apoyo del Fondo Editorial de la Municipalidad de Lima y además el cuidado de la edición. Yo me fui en mayo de viaje dejando el manuscrito y a mi regreso me he encontrado con este libro que por un colega cercano y amigo ha sido descrito como hermoso. Es una edición realmente impecable y agradezco el cuidado que han tenido Richard Chue, que está a cargo del Fondo Editorial, y Liliane Chevalier, que también ha apoyado todo el tiempo la publicación de este libro. Las ilustraciones son de Carlos Mariña, que tratamos de recrear, ¿no?, eventos de esta conspiración que no tenían una imagen propia, ¿no?, y que han quedado realmente muy bien. Mi interés por la conspiración de Lima de 1750 comenzó cuando encontré por ahí en 1978-79, es decir, en el siglo pasado, un manuscrito en el Museo Británico sobre el tema. No había información sobre esta conspiración en el Archivo General de Indias de Sevilla, ni en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, ni tampoco en Lima. Estaba en el Archivo Británico, ¿no? Y tuve ocasión de poder trabajarla porque en ese momento estaba en Londres haciendo mi doctorado. Era el manuscrito 13.976 de la colección de Egerton, ¿no? Efectivamente, el libro tiene 4 capítulos que están concadenados. Cuando aludo a Lima y a una ciudad de migrantes, me interesa destacar ahí que los indios estaban en minoría, ¿no? Era una población básicamente blanca y de esclavos negros o afrodescendientes, y la población indígena era en minoría, porque eso explicaría también por qué al momento que se rebelan en esta conspiración están un poco solos, porque numéricamente no consiguen el apoyo de la población africana y afrodescendiente, y tampoco se vinculan a los criollos. Solo se describe a uno de ellos como el más blanco, casi un criollo, pero no hay presencia de la élite ni de criollos. Y eso también le da un sello particular a este movimiento, porque es organizado, pensado, dirigido por indios y mestizos, en una ciudad donde ellos son minoría, ¿no? El segundo capítulo, que alude al terremoto de 1746, lo que me interesa destacar ahí es que la ciudad queda destruida, y como queda destruida, se convierte en una ciudad muy vulnerable. Y ya se ha estudiado para Europa cómo cuando hay desastres naturales que destruyen una ciudad,
los primeros que tratan de aprovechar esta situación son los sectores más desposeídos, ¿no? Lo que en el siglo XVIII comenzó a llamarse la plebe, porque ven, por ejemplo, transitar abiertamente en el palacio que ha quedado destruido al virrey y su familia o las personas que trabajan ahí, porque los principales edificios han caído, las iglesias también. Entonces, esa destrucción, esa vulnerabilidad que tiene la ciudad, les crea esta ilusión de que pueden organizar un movimiento y pueden rebelarse, porque todo lo que era el sostén, ¿no?, administrativo, político de la ciudad está en una situación bastante débil. Y claro, esto se concadena con el siguiente capítulo del jubileo por el ascenso de Fernando VI al trono, porque estando en esta situación la ciudad se demoró a hacer el jubileo, que debió ser antes, porque no había las condiciones económicas ni físicas para hacerlo. Y cuando se hace, se organizan grandes desfiles en los cuales participan los caciques que residían en Lima, y que no eran solamente caciques de Lima, había caciques de Lambayeque, caciques de Trujillo, caciques de Jauja, y entonces era un conglomerado de caciques que se habían trasladado, o primeros gobernantes, primeras personas que se habían trasladado a Lima y vivían aquí, teniendo en cuenta que el colegio de hijos de caciques estaba en Lima, era el colegio del príncipe, ¿no? Y era precisamente para los hijos de caciques de todo el norte y centro de Perú. Entonces, eso explicaría esta presencia de indios nobles, de caciques en Lima, ¿no? Y al tener que desfilar, ¿no?, con trajes, con adornos, con zapatillas especiales, etcétera, la presencia de los artesanos era importantísima, ¿no? Y ha sido destacado para otros estudios, ¿no?, como estos desfiles dependían prácticamente de la labor de los artesanos. Y se dice en las declaraciones de los reos que comienzan ellos a organizar el movimiento durante los preparativos de estas festividades, porque tenían la posibilidad, porque estaban en su gremio cosiendo, tejiendo, haciendo adornos de plata, de oro, etcétera, y entonces sin ninguna sospecha se podían reunir y conspirar. Y como nos explicaba Kelly Montoya, pues todos pertenecían no solo a una cofradía, sino a veces a 2 o 3 cofradías, ¿no? Entonces, en ese sentido también la cofradía, ¿no?, que muchas veces está vinculada a los gremios, era un vínculo importante para estar juntos, para cohesionarse y conspirar. La conspiración era para que ensayara en septiembre del año 50, se comienza a planear el 48, ¿no?, con 2 años de antelación. Tampoco es algo así espontáneo que de un momento a otro iba a surgir, ¿no? Y es traicionada pues por un secreto de confesión, ¿no? No logran vincular a la población esclava ni afrodescendiente. Es uno de los primeros ofrecimientos que hay de darles la libertad, ¿no? Si participan se les da la libertad. Pero las relaciones entre indios y negros era un tanto conflictiva. Pensemos que esclavos no solamente eran de los criollos, sino también los caciques tenían esclavos, los indios artesanos tenían esclavos, los mestizos tenían esclavos. Entonces, en una situación tan asimétrica, era difícil convencer pues a la población esclava que iban a tener una ubicación importante en esta conspiración, y es por eso que no apoyan la conspiración. Pero lo importante aquí es qué era lo que se solicitaba. Primer grito de independencia, yo diría un primer grito de una protesta muy guardada, ¿no?, y que llevaba mucho tiempo gestándose y no había tenido un espacio para poder estallar, ¿no? Era que no se estaba cumpliendo la Real Cédula de 1697, que decía que los indios nobles, indios principales que pudieran demostrar su descendencia de los incas o de algún linaje importante, tendrían el mismo tratamiento que los criollos titulados.
Esto lo aprobó Carlos II a finales del siglo XVII, todavía con los Austrias, y se retardó en poner en efecto a Castelfuerte, que gobernó de 1724 al 36, se le pidió que lo pusiera en efecto, se retrasó, y ya para el 50 habían ido muchos indios principales hasta España a llevar estas quejas al rey sin resultados. Es una conspiración, ¿no? Y una rebelión que se planea por una serie de temas irresueltos que tienen a esta población indígena y mestiza totalmente, digamos, a un costado de lo que es la vida y la administración del virreinato. Y lo que ellos reclaman es un espacio, que se les dé un espacio para ocupar, ¿no?, cargos importantes, tanto en la administración como dentro del clero, dentro de la iglesia, que se les deje ordenar como sacerdotes, que se les deje a las indias nobles, o que tengan la educación suficiente a poder ser monjas de velo blanco primero y de velo negro después. Entonces es algo que está guardado realmente, y que el terremoto, esta fiesta, esta coyuntura hace que emerja, ¿no? Como digo, todo para encontrar una mejor figuración dentro del sistema, para que se les dé un espacio que ellos consideran que se les corresponde, porque son los dueños de la tierra, ¿no? Independencia como la entendemos en el siglo XIX, no. No hay una participación de todos los sectores sociales. En la independencia, criollos y mestizos tuvieron una importancia que hay que destacar, ¿no?, que no se da en este momento, y como digo, surge del grupo minoritario de la población, lo cual de alguna manera no les daba la base para que pudieran tener éxito. Pero debe quedar ahí, ¿no? Como que en Lima no fue una ciudad pasiva, como que en Lima hubo este primer grito de demostrar que las cosas no estaban bien, que las cosas no estaban funcionando, y que si esto no se corregía se podía pasar a mayores, cosa que las autoridades españolas dejaron de lado, no le tomaron la atención debida, ¿no? Y siempre se piensa que en Lima no pasó nada. Se habla mucho de la conspiración del conde de la Vega del Rey en el 19, que era un miembro de la élite titulada de Lima, pero se olvida esta protesta, ¿no?, que llevó a que se condenaran a muerte y fueran eliminados en la plaza mayor de Lima, varios de estos conspiradores indios artesanos y mestizos, ¿no?, sin tener en cuenta pues que había esta llamada de alarma que probablemente por no tomarse en cuenta llevó a mayores, como fue el desenlace ya del siglo XIX, ¿no? Quiero agradecer finalmente también a los presentadores, a Kelly Montoya y a Lizardo Seiner, por haber leído con tanto cuidado el libro y habernos brindado estos comentarios tan interesantes. Muchas gracias. Para continuar la presentación, vamos a estar en el stand 189 para que la doctora firme a los que quieran